Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenida a nuestra quinta clase sobre el curso de acompañante terapéutico para niños con TEA, TDAH, con pedagogía ABA. He estado leyendo en esta mañana los trabajos, muy buenas las producciones, me alegra que estén entendiendo, a pesar de que por ahí no podemos conectarnos directamente, pero ustedes saben que en el WhatsApp yo siempre estoy atenta, trato de entender todo lo que ustedes me solicitan, de poder enviarle, de poder responder a sus preguntas. Así que eso es bueno también para mí. También avisarles que a partir del próximo lunes voy a estar enviando los materiales después de las 6 de la tarde, debido a que yo también ya comienzo a trabajar, tengo otro trabajo por la mañana y salgo recién a las 1. Y bueno, después que vengo y otras cosas, así que no voy a poder enviarlo en el horario que lo estaba enviando en estos tiempos, pero para las 6 de la tarde por ahí yo ya le estaría enviando el material. Así que eso nada más primeramente, por lo menos lo que es el video, por ahí lo otro sí ya lo puedo enviar antes, pero lo que es video recién en ese horario. Así que espero sepan entender. Bueno, hoy vamos a hablar continuando y siguiendo con lo que tiene que ver el cronograma que yo les envié hace un tiempo atrás cuando tuvimos nuestra primera clase. El tema que corresponde a la fecha, al día de hoy, es hablar acerca de los psicofármacos. Psicofármacos en el acompañamiento terapéutico. Una de las cosas que quiero que entendamos primeramente y que prestemos atención primeramente en lo que tiene que ver con psicofármacos es que cuando estudiamos esta clase es solamente para tener en cuenta, para saber y conocer. No es ni para medicar nosotros, porque eso es ilegal en el acompañante terapéutico. El acompañante terapéutico no puede diagnosticar y sobre eso medicar. Sí debemos tener el conocimiento de lo que tiene que ver con las enfermedades, debemos tener el conocimiento muchas veces de cuáles serían los psicofármacos que se toman en referencia al mismo, pero no somos nosotros quienes decimos, voy a la farmacia y te solucionamos esto comprándote un diazepam, por ejemplo. No, nosotros no, bajo ningún punto de vista jamás podemos hacer esto. Pero sí podemos tener el conocimiento y saber si la persona está tomando la medicación adecuada, continuando y siguiendo por la orden del doctor, del médico, de cabecera, del especialista, que podría ser un neurólogo. Entonces, pero es importante que el acompañante terapéutico no esté ajeno a esta situación, sino que él mismo pueda saber y pueda comprender cuál es la medicación que está tomando el niño. Hoy vamos a tocar algunos nada más, porque hay muchísimos, hay varios, pero yo no quiero que entremos en esto de hacernos como una ensalada de medicamentos en la cabeza, sino que podamos solamente saber algunos más importantes y podamos estudiar sobre el mismo. Entonces, siguiendo lo que es el PowerPoint que yo ya les estuve entregando esta mañana, comenzamos entonces la clase de hoy. Bueno, la primer filmina que dice psicofármacos en el acompañante terapéutico. ¿Cuál es el uso responsable que son para los niños con TEA y con TDAH? Bueno, primeramente sabemos que nuestro rol como acompañante terapéutico va a ser un acompañamiento no prescriptivo, ¿sí? Entonces este tipo de acompañamiento que no es prescriptivo significa
que nosotros no prescribimos, nosotros no somos quienes decimos o medicamos al paciente, como lo acabo de explicar hace un momento. Nosotros sí seguimos un orden. Podemos dudar tal vez si en algunos casos a lo mejor como que pensamos que a lo mejor no es el medicamento adecuado. Podemos dudar, podemos asentar y decir que sí, que es lo que necesita el niño, que el tratamiento está bien, porque el conocimiento lo vamos a tener. Lo mismo tiene que ver con el tema de los diagnósticos, que muchas veces nosotros cuando trabajamos en un contexto escolar, por ejemplo, o nos cuentan acerca de algún niño que tiene diferentes tipos de síntomas y a lo mejor nos preguntan y nos dicen, ¿vos qué pensás? ¿Es autismo, no? Lo que tiene este niño, por ejemplo, cosas así. Nosotros nunca damos por asentado nada, nunca. Por más que nosotros estemos 100% seguros, nosotros lo que podemos es podemos como bordear el resultado, pero nunca vamos a decir si este niño tiene tal cosa. Por más que nosotros internamente tengamos la seguridad que es así, pero nosotros no podemos dar ese diagnóstico, porque miren, si en uno de esos casos finos nos equivocamos, nos podemos meter en un problema bárbaro. Y cuando nos digan, ¿y quién es fulana de tal para decir si ella no es médico? Y van a tener toda la razón. Entonces nosotros lo que podemos hacer es como bordear el resultado y decirle, a mí me parece que tal vez pudiera estar teniendo tal situación, que yo creo que si vos lo haces ver, y sobre eso yo te puedo llegar a ayudar para poder trabajar con el niño. Entonces, y así llevarlo o encauzarlo para que ellos puedan ver un profesional. Porque muchas veces los padres, los tutores, no quieren ir al profesional, no quieren gastar, no quieren así nomás, decirme vos nomás, ¿qué te parece? Y nosotros no podemos caer en eso. Simplemente decirle, mira, creo que podría ser, llevarlo al médico, que te dé, bueno, y ahí una vez que nosotros tengamos el diagnóstico hecho, ahí sobre eso nosotros trabajamos. Y tenemos una observación conductual, ¿sí? La observación conductual tiene que ver con la observación de la conducta, la observación del comportamiento, la oración del carácter. A eso se refiere cuando dice observación conductual. Todo el tiempo, si nosotros ya tenemos a nuestro paciente, ya tenemos a la persona a la que nosotros vamos a cuidar, entonces tenemos que observarlo todo el tiempo. Y más aún si existe medicación por medio. No todos, esa es otra cosa para tener en cuenta, no todos los niños que tienen autismo o TDAH están medicados. Y acuérdense que hemos hablado de distintos niveles, de distintos grados en cuanto al TEA, por ejemplo, o en cuanto al autismo. Entonces, algunas son más severas que otras y no todas están medicadas, porque no todas las necesitan, ¿está? Entonces, tenemos que tener nuestra observación conductual con ese niño. ¿Qué son los fármacos? La pregunta es, ¿qué son los psicofármacos? ¿Qué son los psicofármacos? Entonces, los psicofármacos son las sustancias que actúan sobre el sistema nervioso central, nada más. Sustancias que actúan sobre el sistema nervioso central. Entonces, estas sustancias
que pueden ser ingeridas por el niño, por el paciente, por el adolescente, con una prescripción médica del neurólogo, del doctor, del médico de cabecera. Justamente lo que vas a hacer es diagnosticar esta sustancia para que puedan actuar sobre el sistema nervioso central. Bueno, indicaciones generales en cuanto a TEA y TDAH. Vamos a ver cuáles son estas indicaciones generales. Y dentro de estas indicaciones generales nos encontramos con que tenemos diferentes grupos farmacológicos, ¿sí? Diferentes grupos farmacológicos, en donde tenemos 3 familias, por así decirlo, o 3 grupos. Tenemos al psicoestimulante, tenemos los antipsicóticos y los ansiolíticos. Repetimos, en esta familia o en este grupo farmacológico vamos a tener 3 grupos: psicoestimulante, antipsicóticos y ansiolíticos. El otro día habíamos hablado, bueno, para los que se prendieron en la masterclass que habíamos dado sobre la ansiedad, me escribía una señora al privado y me decía que su hijo de 14 años tomaba ansiolíticos. Y acá no tiene nada que ver lo que es la ansiedad, pero ella me decía que su hijo tomaba ansiolíticos, pero que había sido diagnosticado por un neurólogo, que él tenía mucho tipo de ansiedad y entonces comenzó a tomar ansiolíticos. Estos ansiolíticos que muchas veces pueden ser tomados están divididos en estos grupos de TEA y TDAH, pero que son prescripciones médicas muy delicadas. Muchas veces en la actualidad es tomado también para chicos o adolescentes que están en situación de adicciones, que se han vuelto adictos a estos tipos de ansiolíticos o antipsicóticos. Estos antipsicóticos que muchas veces es recetado también para personas que sufren algún tipo de esquizofrenia y psicoestimulante. Recuerden que cuando mencionamos la palabra psico, tenemos que decir que hacemos referencia a la psiquis, en lo que tiene que ver con nuestras mentes, con nuestras neuronas. Entonces, cuando anteponemos lo que es la palabra psico, hacemos referencia entonces a todo lo que tiene que ver con la psiquis del ser humano. Y ahí tenemos de vuelta, seguimos con antipsicóticos y ansiolíticos, donde que en esta divisoria vamos a encontrar diferentes clases de GAGREAS, diferentes clases de medicamentos. Bueno, empezamos con lo que tiene que ver con psicoestimulante, lo que le estimula a la persona. Muchas veces hay diferentes clases de autismo, como le he dicho muchas veces, y hay tipos de autismo donde que el neurólogo considera que este niño o este adolescente necesita un tipo de estimulante, de psicoestimulante, necesita un tipo de psicoestimulante. Y acá en la filmina yo menciono a 2. Menciono al metilfenidato y atomoxetina, que son como los dos más, como lo que yo considero un poco más relevante o lo más conocido. Si ustedes le preguntan a cualquier psiquiatra, psicólogo, o aunque en este caso la figura principal para mí es el neurólogo, es el doctor, el que tiene que ver con esta especialidad de la neurología, nos va a mencionar y nos puede hablar muy bien acerca de metilfenidato y atomoxetina. O sea, estos son psicoestimulantes a tener en cuenta, que son los más relevantes, los más conocidos.
No quiero decir que no existan otros, no, al contrario, hay otros, pero por ahí lo que más conocemos y más cuando estamos hablando de la rama acá, niños, adolescentes. En cuanto a lo que es antipsicóticos, tenemos lo que es la risperidona y el aripiprazol. Repito, en lo que es antipsicóticos, tenemos lo que es la risperidona y aripiprazol. Había conocido hace mucho tiempo a una familia donde que uno de sus hijos sufría lo que era esquizofrenia y desde niño había desarrollado la esquizofrenia, después ya empezó la adolescencia, la edad adulta. Hoy la verdad perdí contactos con ellos, no sé cómo estarán, pero el niño desde pequeño tomaba lo que era risperidona, por ejemplo, y eran antipsicóticos muy fuertes que prácticamente el niño, luego adolescente, adulto, vivía prácticamente dopado. Para mí en lo personal, yo en esa época aún no era acompañante terapéutico, pero vivía como muy dopado, como dormido, como tonto, y, y yo en ese momento pensaba que le hacía mal la medicación, que no era la medicación adecuada para él, pobrecito, y inclusive aumentó muchísimo de peso, porque es lo que tienen por ahí estas clases de medicación, hacen que la persona que lo consuma aumente considerablemente de peso, considerablemente. Lo puede estar tomando un niño o un adolescente de a lo mejor con, qué sé yo, 50 kilos, por así decirlo, y a los 7, 8 meses el consumo de estas pastillas lo dejan en 100 y algo, y había aumentado mucho. Y después con el tiempo su padre me había comentado que había dejado de tomar estas pastillas, habían cambiado de profesional, fueron a otro neurólogo, toda una situación porque ya el sobrepeso también ya le empezó a afectar obviamente lo que era el corazón, le empezó a afectar la circulación, tenía problemas en las piernas, o sea, lo que le pudo haber calmado en una parte le trajo problemas en otra. A lo mejor fue un antipsicótico que medianamente lo tuvo controlado, por así decirlo, porque no dejaba igual de tener sus crisis, pero le estaba perjudicando notablemente en su aspecto físico, y habían podido tomar una decisión de cambiar de profesional, y me había dicho que fue lo mejor que pudieron hacer, porque hoy cambiaron la medicación y perdió muchísimo peso, que era toda esta red, porque también una de las cosas que genera estos tipos de antipsicóticos es la retención de líquidos, el poder, y más aún si no se lleva una vida a lo mejor donde que uno pueda salir a caminar, puede hacer algún tipo de ejercicio, y por más que él no le controle la comida, porque él me decía, y no come casi nada, come menos que yo, pero el peso se debe justamente a estos tipos de antipsicóticos. Bueno, y dentro de esto tenemos lo que tiene que ver con los efectos adversos. En los efectos adversos va a provocar lo que es somnolencia y lo que es irritabilidad. El niño o el adolescente tiende a dormirse. Si está medicado y usted le lleva a una reunión, por ejemplo, usted a lo mejor le da la medicación para que se porte bien, o era la hora de tomar la medicación y consume este tipo de medicamento, se duerme.
porque le da mucho sueño. Por eso por lo general la mayoría opta por darle antes de acostarse, antes de dormir y no en el transcurso del día, porque si no viven dopados, viven dormidos, porque le da muchísimo sueño. O bien lo contrario, se ponen irritantes. También pueden estar presentes las dos cosas, pero se ponen irritantes, se ponen molestos, gritan, muchos de ellos si han sido con características violentas, tienden a querer salir a correr, a pegarte, a patearte, y entonces el acompañante terapéutico también, en caso ya de estar con ellos, tiene que tener en cuenta todas estas cuestiones y en qué momento, o sea, buscar también el horario apropiado para darle este tipo de medicación. Si la persona va a tomar la medicación, qué sé yo, cuando tiene que ir a la escuela, por así decirlo, y son irritables o le da sueño, no es el horario apropiado que a lo mejor se le podía dar. El tema es que muchos de ellos tienen un periodo de 12 horas, terminan esas 12 horas otra vez de vuelta. Entonces es difícil sortear, por así decirlo, el tipo de horario en que se le va a dar, las actividades que va a tener, porque si no tiene sueño está irritable, está violento. Entonces hay que tener mucho cuidado. Yo cuando me hablan de lo que tiene que ver con medicación, para mí es una alarma, es una alerta, es estar enfocado con las luces prendidas, como yo siempre digo, porque el tema de medicación complica y complica bastante. Cuando no sabemos de qué se trata o no sabemos cuáles son estos efectos adversos que puede causar en el paciente. Respecto a lo que tiene que ver con la metodología ABA, que todavía no hemos llegado a esa parte, tampoco hemos llegado a explicarlo todavía, pero decirlo nada más que lo que tiene que ver con pedagogía ABA y medicación, no es que ABA va a venir a reemplazar la medicación, eso tenemos que tener muy en cuenta. Al contrario, ABA va a ser el complemento, ¿sí? No el reemplazo, es el complemento, no el reemplazo. No podemos decir jamás, no, ya no termino, no le doy más la medicación, dejé de darle, no va a tomar más la medicación. ¿Por qué? Y no, porque ahora yo trabajo con él con pedagogía ABA. Entonces, como trabajo con pedagogía ABA, ya le saqué la medicación, porque ahora con esto va a estar más tranquilo. No, van a trabajar juntos, medicación y pedagogía ABA, que ya vamos a ver más adelante, todavía no llegamos a ese punto, pero a modo de tener en cuenta nada más. Entonces decimos que ABA es un complemento, no es un reemplazo. Bueno, y ahí tenemos lo que es como conclusión de todo esto que hemos hablado. Una de las cosas que me gusta tener en cuenta es que nosotros venimos a realizar un trabajo interdisciplinario. Por eso es muy importante la figura del acompañante terapéutico. Cuando realmente las demás personas que nos rodean pueden entender y comprender de que nuestro trabajo es simplemente de hacer, como dije en la primer clase, somos ese chaleco humano que venimos a abrazar al paciente, que venimos a contenerlo, que tal vez no estamos ahí al punto de que lo vamos a solucionar todo, de que vamos a solucionar todos sus problemas, de que vamos a poder lidiar con todo y que vamos a ser una mujer o un hombre súper, pero sí vamos a estar allí para estar a su lado, para poder contenerlo, para poder abrazarlo, para poder ayudarlo, para poder escucharlo muchas veces sin decir palabra, y otras veces van a ser ellos los que nos van a tener que escuchar a nosotros. Entonces, lo que yo quiero decir con todo esto es que aquellas personas que están en este grupo, pero que realmente tomaron la decisión de ser acompañante terapéutico, hablo así porque sé que hay otras personas que
que en realidad se están formando para conocer, pero como un suplemento, por así decirlo, a su formación que ya la traen. Pero aquellas personas que en algún momento, si hay alguna persona que decidió trabajar de esto, hacer esto, nuestra primera herramienta de trabajo siempre va a ser el corazón, porque si no somos personas sensibles a la necesidad del otro, por lo que me están contratando, más allá del sueldo, más allá de lo que yo pudiera ganar, más allá de la ley del acompañante terapéutico, en que sí o que no debo hacer, llega un punto en el que ese niño o ese adolescente me tiene solamente a mí. Y cuando digo un punto que solamente me tiene a mí, es ese punto donde que solamente estamos él y yo, o ella y yo. Y más aún cuando hablamos de un niño. A mí me sensibiliza mucho esta situación, porque muchos de ellos a lo mejor tal vez en algún momento no seamos acompañantes de un niño con TEA o TDAH, pero podemos llegar a ser acompañantes terapéuticos de un niño que sufre ansiedad, de un adolescente con depresión, que son temas muy fuertes y de los cuales me apasiona muchísimo hablarlo. Pero nuestra sensibilidad debe ser grande, debe ser una sensibilidad que ayude y que contenga. Porque nosotros de cierta forma estamos allí para dar la solución a ese problema. Y debemos entonces tener este tipo de trabajo interdisciplinario. Otra vez lidiar con los padres, lidiar con la familia, lidiar con el profesional, mediar con una cosa que todos queremos satisfecho, que quede satisfecho la familia, el profesional, pero por sobre todo esa persona a la cual yo acompaño, la cual yo tomé la decisión de acompañarlo, de guiarlo, de escucharlo. Por eso en este trabajo práctico que habíamos hecho cuando hablábamos de planificación, no es un trabajo para tomarlo a la Bartola o para tomarlo a lo veo qué pasa, veo qué pinta, veo qué onda. No, es algo que es planificado. Y hay que tener en cuenta también de que no siempre voy a ir y me voy a encontrar que en esa casa está todo color de rosa. Muchas veces voy a ir y me voy a encontrar con padres que están discutiendo. Me voy a ir y me voy a encontrar con un problema familiar, con alguien que está enfermo, con alguien que no hizo los deberes. Y todo esto acarrea e impacta en el niño. Yo tengo que tratar de lidiar con eso, más aún teniendo en cuenta que yo misma tengo mis propios problemas y que tal vez yo soy la que también estoy viniendo de mi casa con un montón de situaciones donde tengo que sacarme esta mochila que traigo para poder entregarme por completo ante esta situación. Hay otras veces que va a estar todo tranqui, pero hay otras veces donde que me voy a encontrar con un panorama totalmente distinto a la de la vez pasada. ¿Se entiende? Entonces la planificación es importante. Es importante planificar si hoy está pronosticado lluvia, ¿qué hago? Si hoy está pronosticado un lindo día, ¿qué hago? Si hoy es su cumpleaños, ¿cómo trabajo hoy con él teniendo en cuenta que es su cumpleaños? Si hoy es mi cumpleaños, ¿qué decido hacer? ¿Voy igual o me quedo porque es mi cumpleaños? Lo cual también es un derecho. Ojo, no es que estoy en contra de eso, cada uno decide qué hacer. Así que espero que les haya gustado la clase de hoy, que lo tengan en cuenta, que sigan por favor trabajando, leyendo. Es una formación muy linda realmente. Y bueno, cualquier duda, cualquier consulta, los leo en los comentarios. Nos vemos el próximo lunes. Recuerden entonces que el próximo lunes voy a estar enviando el trabajo a partir de las 18 horas, ¿sí? Por ahí los materiales puedo mandar antes, pero lo que es el link a partir de esa hora. Nos vemos hasta la próxima.